tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, dándoles una cordial bienvenida, acompañado por Alex Rubio. Y ya se imaginarán, pues estamos de plácemes, porque pues después del Gran Premio de Turquía, como todo mundo lo está haciendo, como está en las redes sociales, como todo mundo lo está reportando, Checo Pérez tuvo una gran actuación, hizo un gran trabajo que pudo haber sido una victoria. Infortunadamente, pues ya sabemos, nada está escrito en las carreras, menos en la Fórmula 1. Estuvo muy cerca, pero bueno, volvió al podio de triunfadores y volvió de la manera en que normalmente acostumbraba a hacerlo, a través de un buen trabajo, de una buena estrategia de llantas, y ahí está otro segundo lugar, el tercero, ahí a su cuenta, cosa que bueno, pues ayuda muchísimo al equipo en la batalla con McLaren y con Renault por el campeonato de constructores, que significa una buena cantidad de millones de dólares. Y bueno, esa alegría, ese gusto que estamos compartiendo con ustedes, porque vamos a compartir con ustedes el día de hoy, se suma, bueno, pues a la noticia, por supuesto, del séptimo campeonato de Lewis Hamilton, al sorpresivo buen resultado. Vamos a tratar de analizar las razones de la escudería Ferrari, que inclusive uno de ellos estuvo a punto de desplazar a Checo, Sebastian Vettel, que le respondió muy bien, pero bueno, un buen gran premio. Alex, salvo tu mejor opinión, que sé que prácticamente es la misma, que tuvo una característica muy especial que suma a la posibilidad de mencionarlo como el mejor gran premio hasta ahora de la temporada. 0 auto de seguridad. ¿Cómo estás, Alex? Mi querido Marco, amigos de Autopista, con el gusto todavía, con la emoción de lo que vivimos esta madrugada, porque ahora nos tocó muy temprano estar ahí pendientes de las acciones en Turquía. Recuerdo de Corea, ¿no? Sí, bueno, pues esas carreras que nos tocaban así a medianoche, 2 de la mañana, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, lo que vivimos hace unas cuantas horas ha sido fantástico. Creo que coincidimos con el hecho de la mejor carrera hasta el momento de lo que va de esta temporada, inédita en todos los aspectos, y creo que también para mí el mejor podium de la temporada, porque lo que representan 7 títulos, hoy ya igualando la marca de Michael Schumacher, pues sin duda es histórico, al lado de otro pues tetracampeón como Sebastian Vettel, que había sido el último ganador justamente allá en Turquía, y de una clase y muestra de manejo para mí soberbio este fin de semana de Checo Pérez, por lo que hizo, por el resultado, por la emoción y por el momento que está atravesando justamente, cómo estamos pues en esa duda de la continuidad en el 2021 para Checo. La verdad es que ¿por dónde quieres empezar, mi querido Marco? Porque hay cualquier cantidad de elementos sensacionales de esta carrera. Pues mira, podemos empezar precisamente por eso, Alex, por los elementos, el clima, la lluvia, ¿no? Y por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, pues ya finalmente yo compruebo que lo que necesita Checo es que le pican la cresta, ¿eh? Porque cuando le pican la cresta responde, pero responde positivamente, con una actuación como la de hoy, en que le sacó jugo. Hemos estado platicando de qué pasó con aquel chasis que fue hasta protestado, qué pasó con ese Pink Mercedes, como le bautizaron, qué pasó con esa competitividad que estaba mostrando que ya podían meterse hasta allá adelante a la pelea ya ni siquiera con Ferrari, sino nada más con Red Bull y con Mercedes. Bueno, pues ahí está de regreso ese equipo, y no nada más lo de Checo, que realmente, de no ser esos paréntesis infortunados por la cuestión de COVID, tanto para Checo como para Lance Stroll, pues me parece que hubieran podido continuar, y la oportunidad que se presentó y aprovechó hoy muy bien Checo Pérez, ya podía haber llegado otras veces, cuando principalmente, ya lo platicamos, en Silverstone. En Silverstone me parece que Checo hubiera tenido una gran oportunidad de hacer un buen resultado. Creo que las victorias o las posibles victorias, porque no podemos a toro pasado cantar que pudieran haber sucedido, pero las posibles victorias se fueron por circunstancias. Checo se ha convertido últimamente en víctima de circunstancias, ¿no?
Pero bueno, pues como dice Kimi Raikkonen, ¿no? It is what it is. Así son las cosas, así las tiene que enfrentar él, y los que tengan otro tipo de situaciones que enfrentar, pues lo hacen y listo, ¿no? Pero decías, bueno, ahora ¿por dónde empezamos? El clima. Pues yo no sé qué tanto, porque todo ha cambiado también mucho en ese sentido por el retraso del calendario, porque estamos llegando prácticamente a fin de año, muy cerca ya de diciembre, el último mes del año, pues las cosas cambian con el clima, el frío, en fin, y en ciertas partes del planeta, como por ejemplo en este caso en Turquía, tenemos esos frentes muy especiales que lo que más normalmente traen es lluvia, ¿no? Entonces, los pilotos tuvieron que enfrentar una pista que tenía 7 años, ¿no? O algo así, o 9 años de no haberse utilizado. Sí, desde el 2011. Exactamente. Pues no lo suficientemente limpia, aunque comentaron inclusive hasta en detrimento del agarre de la pista por lo verde que estaba, la lavaron entre viernes y sábado y les volvieron a entregar una pista que perdió todo el hule que habían puesto. Pero vaya, esa es buena voluntad de los organizadores, de los promotores, de la gente de ahí de Turquía. Pero la lluvia pues, se convirtió en un elemento, en un factor muy, muy importante de la mano del frío, pues la temperatura baja entre los 12 y los 17 grados centígrados, que por supuesto es el principal enemigo de los neumáticos, que se han convertido en uno de los principales factores para el rendimiento de los autos, ¿no? Algo que seguramente tú vas a comentar también, a lo que no le han podido agarrar el cuello los de Mercedes. Cuando hay temas de temperatura, o mucho calor, o mucho frío, o si no mucho, cuando menos un poco más de frío o un poco más de calor, normalmente tienen problemas. No sé si es por lo que dicta la data, por lo que dictan los ingenieros, por la forma en que han desarrollado su chasis, pero siempre que hay un poquito de temperatura extrema, a Mercedes no le va muy bien. Por el otro lado, Alex, hablando de los elementos, me parece que a Ferrari en este caso le pasó lo que le pasaba durante un buen tiempo a Williams. No tenían un chasis que fuera competitivo en las condiciones normales, pero cuando llovía, cuando la pista no tenía agarre, cuando era complicada, siempre podían ser competitivos. Y aquí desde el principio del fin de semana, a diferencia o al revés de Mercedes, a Ferrari como que le fue cayendo bien, como que le fue yendo bien con el circuito el parque ahí de Estambul, ¿no? Entonces, esas diferencias, entonces, enmarcan un poquito lo que pudieron vivir los otros. Unos que se fueron otra vez un poco más atrás, como Williams, ya sabemos, y otros que sorprendieron, como Alfa Romeo, que tanto con Kimi Raikkonen como con Antonio Giovinazzi, pues de repente se metieron ahí a la pelea. Y el regreso, por supuesto, Alex, de Racing Point, con Lance Stroll, que se lleva la posición de privilegio en una forma extraordinaria, porque la verdad es que hizo un trabajo increíble, impensable, extraordinario, y los otros que pues ya no se quedaron tan cerca porque, repito, regresamos al Racing Point, que en Austria pues sorprendió también a todos con su competitividad, ¿no? Me refiero a Renault y a McLaren, ¿no? Que no estuvieron tan mal, excepto en la carrera que tuvieron problemas, ahorita platicamos de eso. Sí, por supuesto, creo que el elemento clima, tanto la baja temperatura como la situación de agua, pues fue algo que nos dibujaba un poco el fin de semana, porque vimos a Mercedes que no daba una. Durante las prácticas no se encontraban, no le hallaban a la puesta a punto, incluso comentarios del mismo Hamilton referente a la situación de la pista, que realmente no encontraban un centímetro de agarre. Y bueno, obviamente lo que expresó, que no lo vamos a repetir, pero de alguna manera eso es, creo que un elemento que nos da todavía más para elogiar. Yo no soy un gran fan, lo he dicho muchas veces, de Hamilton, pero esta carrera definitivamente no le puedes restar absolutamente nada, como el mejor de la pista, y dentro de algunos el mejor de todos los tiempos, ¿no?
Y creo que el hecho de que Mercedes no tuviera las posibilidades que estábamos viendo en otros equipos, que sorpresivamente un equipo como Ferrari, de la mano de Sebastian Vettel, fue encontrando algo de ritmo dentro de las mismas prácticas. Ya en la calificación, pues los estábamos viendo ahí batallar porque incluso se fueron para atrás, algo que habíamos pensado que iban a estar un poquito más adelante. Pues en la calificación simplemente no pudieron encontrar ese momento preciso para poder pues agarrarle el modo a la pista. Y lo que fue desarrollándose a lo largo de la carrera, bueno, pues es fantástico, porque ahí te das cuenta de que dentro de las estrategias de los equipos, lo que funcionó o lo que tuvo que redondear esa estrategia, pues fueron las manitas de los protagonistas, porque hemos visto, y mencionaste el caso de Lance Stroll, se lleva una pole de una manera pues muy sorpresiva, grata para algunos. Algo estamos esperando a lo mejor que Checo se quedara justamente con esa posibilidad de la posición de privilegio. Un Max Verstappen que de repente parecía desdibujarse, pero estaba ahí en la pelea. Ya con los Mercedes fuera, pensábamos que esto iba a ser realmente importante para las aspiraciones de Checo, al menos. Y te das cuenta cómo, a pesar de cómo se van dando las cosas dentro de una calificación complicada, ya al momento de la carrera la puesta a punto es otra. Y ahí los Ferrari realmente a mí me sorprenden y de manera muy grata, porque de alguna manera lo que habíamos visto en las prácticas con Sebastian Vettel, pues se culmina en un gran resultado. Ya el estar peleando ahí por las posiciones de podio es importante. Y lo que dejan el resto de los equipos, pues un Renault que se fue desdibujando, ¿no? Durante la carrera, no estuvieron todo el tiempo en ritmo. Nos sorprendieron los Alfa con esa gran calificación. Elogios, por supuesto, para un Kimi Raikkonen que, a pesar de los años, pues sigue demostrando que bajo las condiciones más adversas puede llegar todavía a tener algo que aportarle a la máxima categoría, porque aquí lo que demostró también fue experiencia. Él ya había ganado hace 15 años en esta pista, y era de los pocos pilotos que tenía experiencia dentro del Istanbul Park. Entonces, la verdad es que... El único, ¿no? Bueno, pues ahí estaba también tanto Hamilton como Vettel, pero en algún punto plasmó esa experiencia en un coche que no da para más y que ahí pudo estar, digamos, en la pelea, al menos hasta la calificación. La carrera ya fue una historia completamente distinta, ¿no? Mira, dices, hay dos palabras que me parece que son importantes que acabas de meter desde el principio de la conversación, desde el principio del programa. Desdibujar y experiencia. Bueno, pues la verdad de las cosas es que regresando, como comentabas, al podio de triunfadores, es un podio de triunfadores lleno de experiencia pura. De experiencia pura porque, bueno, el ahora 7 veces campeón del mundo y el 4 veces campeón del mundo, Hamilton, Vettel, pero Checo Pérez también es un piloto con una gran experiencia y fue la que en determinado momento fue la preponderante en el resultado, porque también con esa experiencia se pudo deshacer Sebastian Vettel de su compañero de equipo que ha sido para él un dolor de cabeza todo el año ahí en Ferrari. Y pasó a Charles Leclerc para poderse subir al podio de triunfadores cuando Leclerc se había lanzado sobre Checo, logró el rebase, pero Checo le respondió, pues porque se pasó el francés precisamente en esa frenada, y ese tema, ese momento lo aprovechó perfectamente bien la experiencia de Sebastian Vettel. Mira, un viejo lobo de mar, que ni tan viejo está, un viejo lobo de mar, Sebastian Vettel, que hoy nos enseñó que el problema que ha tenido hasta este momento ha sido que ha perdido motivación, que ya lo debe tener cansado el entorno perverso de Ferrari, que ya pasaron los años en los que pudo haberles entregado y le pudieron ayudar a que les entregaran un campeonato del mundo, y como con Fernando Alonso no sucedió. Vettel está harto de la escudería del cabalino rampante, harto, Alex, es lo que a mí me parece. Pero llega un momento en que también un piloto muestra por qué es un 4 veces campeón del mundo, porque no es un cuate al que se le haya olvidado manejar. Estás mencionando otra gran experiencia que es la de Kimi Raikkonen, que le lleva, me parece que 10 años a
a Sebastian Vettel y ve cómo anda el Evergreen finlandés, ¿no? Entonces, yo siento que ese viejo lobo de mar despertó y definitivamente tiene que estar viendo con muchísimo optimismo, entusiasmo y si tú quieres, hasta ilusión, su inicio con Aston Martin, que hasta este momento es Racing Point. Entonces, esa mezcla del desdibujar y de la experiencia ha sido un elemento ha sido un factor muy importante. Y en la cuestión de desdibujar, pues el mismo Verstappen se desdibujó cuando estaba tratando de rebasar a Checo Pérez. Pues llegó un momento en que se le acercó tanto que perdió la sustentación de la parte frontal del auto y trompeó, ¿no? Y se desdibujó Daniel Ricciardo, que le pegó al pobre de Esteban Ocon, que ya tiene que ir a Chalma un día de estos, hay que decirle dónde está este lugar. Una mala suerte impresionante, ¿no? Porque además después de que le pegó Daniel Ricciardo, que se pudo medio recuperar, le pegó Valtteri Bottas y le ponchó una llanta y lo mandó a los pits. Entonces, sí hubo así ese tema de desdibujar por parte de algunos, pero definitivamente regresamos a la situación de las condiciones. Muchos enseñaron las manos que tienen. Lance Stroll ya tenía fama de ser un muy, muy buen piloto sobre mojado, ¿eh? O sea, ahora, a todos nosotros nos sorprende porque no hemos visto mucho de Lance Stroll en esas condiciones. Y por supuesto en la Fórmula 1, no porque no se han dado tanto, pero ya mostró esto en momentos en que el agarre no es tan bueno, no es lo suficiente, que es lo que te presenta un entorno como lo es correr sobre un circuito que está húmedo, que está mojado, ¿no? No hay agarre y el piloto es bueno controlando el auto. Y ya nada más para terminar ese comentario entre desdibujar y experiencia, pues está el otro tema de Verstappen y Alex Albon y Hamilton y Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Yo no sé si estés de acuerdo, Alex, si nuestros amigos estén de acuerdo, pero a mí me parece, porque pues todos estamos de acuerdo en que los autos son iguales, ¿no? Pero Alex Albon no ha podido con el chasis como puede el de Red Bull, como puede Max Verstappen. Y Valtteri Bottas no ha podido con el chasis como ha podido Lewis Hamilton. Y aquí se hizo evidente uno de los defectos, si tú quieres, de los dos chasis, que se despega la parte trasera sin avisar. Entran los pilotos y ¡pum! Se va a la parte de atrás y desde luego, bueno, pues el trompo y afortunados en poder continuar como sea, en fin. Pero eso fue lo que le pasó constantemente a Alex Albon y a Valtteri Bottas. Y de repente también tomó desprevenido cuando menos un par de veces a Verstappen. Una de ellas cuando se le acercó tanto a Checo, pero ahí fue porque perdió sustentación de la parte delantera. Pero a mí me parece que esa situación de estos dos pilotos no es porque las cosas estén a favor de Verstappen o de Hamilton, de que el equipo le esté dando una mejor puesta a punto, porque esa es responsabilidad conjunta del equipo y el piloto. Pero es también la respuesta del chasis bajo las condiciones, con los neumáticos, con todo lo que estaba pasando, pero me parece que sí ese es un punto interesante para diferenciar el por qué Alex Albon y el por qué Valtteri Bottas no pueden estar a la altura de sus líderes de equipo, ¿no? Sí, creo que ahí tocas un punto, pues, digamos, muy importante en el caso específico del equipo Mercedes, Hamilton y Valtteri Bottas, porque esto también viene un poco a callar ciertas bocas de opiniones que se han dado en torno a que cualquiera puede ganar con ese coche, con ese Mercedes, con ese chasis, y te das cuenta que no es así. Hoy es el más claro ejemplo de por qué Lewis Hamilton es quien es. Porque después de tener unas prácticas donde no se hallaban, una calificación donde prácticamente o sorpresivamente los Mercedes no estaban ni tantito cerca de la pole, incluso vimos un Hamilton en algunos momentos de la carrera estar batallando con el coche
quedaban incluso para pensar que no iba a terminar la carrera o que iba a estar, digamos, fuera también de los puntos. Sin embargo, la posibilidad, la capacidad que tiene de recomponerse, de entender el momento de cómo está sucediendo la pista, cómo se está comportando el auto, el hecho que haya podido, junto con Checo, ser los que más extendieron el uso de esos neumáticos, que prácticamente llegaron siendo unos slicks del uso y del castigo que le propinaron. Ahí te das cuenta de la diferencia que existe entre piloto y piloto, a pesar de tener el mismo coche. Y lo mismo pasa de alguna forma con Verstappen y Albon, aunque en el caso de Verstappen todavía lo ves de repente cometiendo un poco esos excesos, ¿no? Por el ímpetu que tiene de querer ir al frente, de ser tan aguerrido. No está mal, simplemente en una ocasión como esta se traduce en no tener un resultado como él lo está esperando, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado. Desde mi punto de vista, por todo lo que sucedió desde que llegó así con un bombo y platillo Max Verstappen a la Fórmula 1, ¿ya te parece que para este momento ya tendría que haber ganado un campeonato? Porque eso es hacia lo que iba Max Verstappen. Por un lado, ya lo comentábamos en programas anteriores, Helmut Marko estaba decidido a convertir a Max Verstappen en el campeón más joven de la historia. Ya se le pasó, ya se le fue ese tren. Pero también ahora Max Verstappen me parece que se está desesperando un poco porque no llega la posibilidad que él quisiera tener de lanzarse sobre los de adelante, pues principalmente Mercedes, y poder hacer las cosas que hacía antes, cuando se aventaban los rebases impresionantes, espectaculares, como que no ha tenido esa oportunidad. Por supuesto, el tema que han tenido de los motores, el de los chasis, el hecho de que tuvieran que regresar a Adrian Newey, que vino nuevamente a poner las cosas hacia el lado, a caminar en la dirección correcta. Pero en la Fórmula 1, Alex, ya sabemos que no es tan fácil recuperarse de algo que se ha perdido. En este caso, perdieron el tema en la cuestión de las unidades de potencia y también en la cuestión de un chasis que pues simple y sencillamente no estaba dando lo que normalmente les daba, ¿no? Entonces, pues realmente, como te comentaba, o sea, llegó un momento en que Ferrari, que al chasis que no se le ha visto prácticamente nada durante toda la temporada, pues como pato en el agua, ¿no? Estaba el chasis feliz de la vida con sus pilotos Leclerc y Vettel metidos allá adelante desde el principio del fin de semana, ¿no? Sí, eso lo comentaba yo hace rato. La verdad es que una situación grata, ¿no? De ver nuevamente a Ferrari, pues estando ahí en alguna posición, si bien no para pelear la punta, sí siendo un poco más protagonista en esta ocasión. Y el regreso de un Sebastian Vettel que ha sido duramente o ácidamente criticado por muchos. También producto de muchos de los errores que él ha cometido, porque cuando ha podido o ha estado en la posibilidad de estar peleando una posición importante, pues comete el error, se trompea, llega al contacto con algún otro piloto y eso pues termina con las aspiraciones tanto de él como del equipo de poder sumar. Y esta ocasión me parece que lo que hace Sebastian Vettel, el nivel de concentración con el que llega, a lo mejor le vino bien el hecho de que Binotto no estuviera presente, por el hecho de no estar en ese ambiente, en esa atmósfera que ya ha estado sumamente cargada con esa negatividad y con ese desdén incluso con el que lo hemos visto, cómo lo han tratado. Incluso al principio veíamos cómo ni siquiera el uniforme tenía su nombre, ¿no? Cosas, detalles como esa. Y no fue la excepción tampoco este domingo en Turquía, porque la primer parada que hace es realmente desastrosa y te deja pensar un poco en ahí va Ferrari nuevamente, ¿no? A quitarle la posibilidad a Vettel para beneficiar a Leclerc. Y la verdad es que si bien en algún momento pudo afectar esa posición dentro de
de la pista, porque el tiempo que se pierde más el tráfico al que lo avientan, pues eso lo va limitando. Sin embargo, creo que un Sebastián Vettel que a pesar del equipo, hoy logra sacar un resultado sensacional y también hay que decirlo, porque creo que Leclerc dio muestras en algún momento de la carrera de llevar un ritmo impresionante con un manejo también impecable hasta el final, que fue donde pierde en el intento de pelearle la posición a Checo, pierde ahí esas dos posiciones, pero realmente marcando tiempos en pista importantes, ¿no? Sí, pero bueno, porque ya en ese momento ya todos traían chanclas sin guarache. Ya no había, ya Sí, no, cero agarre, las ¿no? llantas ya no les estaban dando nada. Checo estaba, pero sufriendo y se veía cómo se movía el auto, se veía que tenía que trabajar muchísimo para mantener la parte trasera en orden, en fin, ¿no? Pero mira, lo que comentas de Sebastián Vettel es muy cierto. Sí, es un piloto pues que ha cometido muchos errores y ha tenido una racha de errores pues terrible, terrible, porque desde aquella salida que tuvo en Hockenheim, que echó a perder todo, pues desde entonces me parece que ha venido un poquito de bajada en cuestión de su rendimiento personal. Y bueno, sobre lo que dices, Alex, pues es un ser humano, porque Sebastián Vettel no es marciano. Y yo te puedo decir, inclusive por experiencia, que pues puede ser el más talentoso y puede ser el mejor, pero cuando las cosas no caminan a tu favor, acuérdate de Schumacher en sus últimos tiempos con Ferrari. La concentración, el entusiasmo, la motivación, son las que en determinado momento pueden ayudar a que haya lapsus, a que puedas cometer un error, que puede ser lo que haya empezado a pasar con Vettel, perdón, desde que tuvo ese problema en Hockenheim. Y ahora, que a lo mejor tiene mucho que ver, como tú dices, lo de Binotto, que no lo dudo ni tantito, ahora que de repente se encuentra con un auto que se siente, que él empieza a acelerar, que empieza a curvear, que empieza a frenar. O sea, y cuando un piloto encuentra eso, automáticamente empieza a dar lo mejor, lo mejor, lo mejor, acelerando, saliendo, dibujando, frenando, y pasa lo que pasó. Por eso me tomé la libertad de decir que probablemente Vettel, harto ya de Ferrari, está viendo con mucha ilusión y motivación y entusiasmo su llegada a Aston Martin. Vamos a hacer la pausa para nuestros amigos aquí en W Deportes de medio programa y continuamos con el programa, Alex, si nos permites. Listo, bueno, pues continuamos entonces. Interesantísima además la carrera, o sea, por cómo se iba dando, por lo que iba pasando con los protagonistas, y para nosotros, pues desde luego, no podías quitar la vista de la pantalla, de escuchar lo que estaba pasando, porque teníamos un piloto que después de haber tenido un bache, como decía, causado por las circunstancias, causado por situaciones que pues estuvieron fuera de su control. Estábamos viendo a un Checo que estaba logrando o estaba encontrando lo que se había estado esperando desde Austria, cuando finalmente, por todo lo que trabajó, por todo lo que trabajó el equipo, cuando era Force India, cuando se convirtió en Racing Point, pues estaba llegando el momento, digamos, del cobro de dividendos, ¿no? De cosechar, y él lo sabía, y él lo sentía, y él lo estaba enseñando. Además, tuvo otra cosa que me parece que hablando de la experiencia, que también le ayudó mucho a llegar al momento en que llegó, todavía con ese poquito que tenía para poderse defender y subir al podio, porque fue paciencia, ¿eh? Cuando estuvo por detrás de Lance Stroll, no se volvió loco. No se volvió loco, no intentó alcanzarlo para poderlo pasar. No, él a su ritmo, concentrado en lo que tenía, en lo que estaba haciendo, manejando la situación como todos la estaban manejando, pero por supuesto con la mira puesta en cerrar la diferencia, le empezó a quitar.
le empezó a quitar, le empezó a cerrar la distancia a Stroll poco a poco, hasta que lo que estaba pasando, que era que en la pantalla no se veía Checo detrás de Stroll, empezó a verse. Y después se empezó a notar cada vez más. Y también fue cuando pues empezaron a todos a tomar cartas en el asunto, cada uno con su circunstancia, para hacer el cambio de las llantas, ¿no? Y los que salieron con las de, como se llaman, full wets, los que salieron con las intermedias, que fueron las llantas con las que había que trabajar hoy. Porque además hay otra cosa, Alex. Después de la calificación, después del sábado, la mayoría pensaba que iba a estar seco, porque así también lo decía el pronóstico del tiempo, que iba a estar seco y además tenían una buena cantidad de llantas para jugar con las condiciones. Principalmente, por supuesto, las suaves y las amarillas, ¿no? Las de compuesto medio, porque las del compuesto duro, pues prácticamente no había forma de poder pensar siquiera en poderlas utilizar. Pero se volvieron a encontrar con el agua. Y ese elemento también de la lluvia empezó a aparecer en el horizonte, como cuando vas en el avión y vas a aterrizar y te están diciendo que vas a empezar, que viene mal tiempo camino al aeropuerto y que te vas a enfrentar en el aterrizaje con mal tiempo, ¿no? Les empezaron a decir, es probable que en las últimas 2 vueltas llueva fuerte. Y bueno, pues efectivamente por ahí empezó a llover, pero sí es una situación completamente pues inesperada, porque repito, lo que ellos pensaban es que iban a correr con pista seca y pues por supuesto las condiciones fueron completamente diferentes, ¿no? Sí, y aquí creo que también hay algo que habrá que rescatar. Tú me has escuchado muchas veces ser un acérrimo crítico de lo que dirección de carrera pues establece a veces para los grandes premios. Y creo que lo que plantearon para Turquía, hay que decirlo de muy buena forma, las decisiones que se tomaron bien en el sentido de dejarlos correr desde la arrancada, que fuera una arrancada normal, que no tuviéramos que estar ahí soportando las vueltas atrás del safety car. En fin, creo que es a destacar lo que hacen hoy, justamente porque nos permite tener ese espectáculo que nos han negado en muchas otras ocasiones, que cuando generalmente llegamos al punto de tener que usar las full wets, pues simplemente no se corre. Y ahora tuvimos la opción o la posibilidad de verlos pelear, demostrar y sacar ese talento de cada uno de los pilotos y las capacidades de cada uno de los autos, porque al final eso es lo que nos deja una carrera en mojado, y eso hay que destacarlo, y es lo que nos está permitiendo tener esta plática con las emociones que vivimos en la carrera y lo que los protagonistas nos pudieron entregar. Y ya de ahí el hecho de tener prácticamente toda la carrera esa duda de si se podía o no intentar ir a slicks, y los mismos pilotos desde Verstappen, Hamilton, por cualquier otro que me digas, diciendo no, a ver, espérense, esto no hay manera de que se pueda manejar con un slick. Y qué bueno que no lo intentaron, porque ahí hubiera sido la pérdida de muchos. Y que hubiera terminado siendo un resultado pues como el que tuvimos extraño, ¿no? Cuando Gasly termina encontrándose con esa carrera, porque pues, no era que correspondiera a la situación normal de la carrera. Entonces, fantástico, ¿no? Sí, mira, yo creo que el que iba directo a montar los slicks era Charles Leclerc, que fue como que el iniciador de todos los cambios aventurados, ¿no? Y mencionas eso tan interesante, o sea, ya ni siquiera le podemos llamar importante, pero interesante, porque si nos vamos un poquito para atrás, esa era prácticamente la norma. Si estaba lloviendo, haz de cuenta que se asustaban y entonces lanzaban a los autos por detrás de Bernd Maylander y todos criticando que iba demasiado despacio y el otro casi matándose para poder estar delante de ellos. Y daban vueltas y vueltas hasta que empezaban a quejarse, a criticar, a sacarse de balance, en fin, porque decían, ya suéltenlos, ya suéltennos. En fin, cuando yo vi que llegaban a la parrilla, que cuando salían, que
que no hubo en ningún momento que arrancar el auto de seguridad y salían detrás de él para hacer su fila india y dar unas vueltas y arrancar, dije, qué maravilla, qué increíble, o sea. Lo que se viene. No, exacto, no sé cómo pueda sonar esto, si bien o mal, pero desde ese momento dije, hoy van a tener que desquitar el salario los pilotos. Y lo desquitaron, ¿eh? Pero de veras que lo desquitaron. Y todos, desde los Haas y los Williams y por supuesto los Alfa Romeo hacia adelante. Por supuesto que lo desquitaron. Y uno de ellos, regresando al ahora 7 veces campeón del mundo, fue Lewis Hamilton. Porque viendo lo que pasó ahí adelante, pues tú decías, ahora sí perdió Mercedes desde el principio del fin de semana, pero va a salir perdiendo hasta el final del fin de semana. Pues no está pudiendo Mercedes. Pero Mercedes es un equipo, ya lo hemos platicado muchas veces, Alex, es un equipo que sabe ganar campeonatos. Y Lewis Hamilton es un piloto que sabe ganar carreras. Y ganar carreras le ha dado los puntos suficientes para ir ganando campeonatos. Entonces, tú ves el trabajo que van haciendo, ya lo hemos también platicado en otras ocasiones. Empiezas a escuchar a Lewis Hamilton en el radio y es una historia completamente diferente a la de su final. Lo que sí, que no, que si las llantas, que si los frenos. Métete por llantas, y dijo no. Y por supuesto, o sea, Checo lo comenta después de terminar la competencia. Una vuelta más y estas llantas explotan. Y yo creo que hubiera pasado lo mismo con otros competidores, sobre todo los que hicieron una tirada larguísima. Necesitamos ver los números de Pirelli, porque debe haber un récord de vueltas efectuadas con los neumáticos intermedios de lluvia, ¿no? Sí, prácticamente se las acabaron. Tú veías las llantas y eran slicks, pero es la base de un dibujo, no un slick o una llanta para seco que utilices para el efecto. Entonces no es algo que te fue a funcionar muy bien. Y por cierto, cuando le cambiaron las llantas a Verstappen, que tomó las intermedias, pues empezó a sufrir muchísimo con el famoso graining. Y como a él, a otros los afectó también eso tremendamente, y se encontraron con un auto completamente diferente al que llevaban Verbigracia, Lance Stroll, ¿no? Sí, y él es el que de alguna manera lo expresa de una manera más dramática, porque de haber ido al frente, puntuando la carrera, ¿no? Pues esa condición de cambio en el agarre de las llantas fue realmente notorio. Y lo vimos después cometer algunos errores, o se veía desde la pantalla como si estuviera cometiendo errores. No, era una falta absoluta de agarre del coche que había sido, como bien lo dices, completamente diferente entre lo que había sido antes de la parada y después con el cambio en los neumáticos, porque esas llantas ya no funcionaron de la misma manera. El mismo Verstappen lo veíamos pasarse en las frenadas, tener ahí algunos trompos, simplemente ya no había las condiciones con las que podían estar peleando, como sí había ocurrido al inicio con ese primer stint antes de que hicieran el cambio. Algo que de alguna manera, en el caso de Checo y en el caso de Luis, pues eso los, digamos, no los afectó. Tenían sí el riesgo de que esas llantas pudieran en algún momento pues reventar y se acabara la posibilidad ahí del resultado que finalmente lograron obtener. Pero bueno, ya vimos un Hamilton al inicio de esta temporada tener una carrera acabando en 3 ruedas, donde te das cuenta, justamente vuelvo un poco a la diferencia que existe entre los pilotos. A Valtteri Bottas le explota el neumático y pierde las posibilidades de lo que iba a conseguir en aquella ocasión. Y Lewis Hamilton, de alguna manera, por esa fineza que tiene en el manejo, pues sí, la llanta al final termina reventando, pero no explota el neumático, no es algo que le afecte, digamos, al vehículo de una manera que lo relegara completamente de la pelea, y al final termina con 3 llantas y dando todavía ritmos de velocidad importantes en 3 ruedas. Bueno, pues finalmente lo que hoy demuestra es eso, porque logra estirar de alguna manera
ese neumático, que ya lo vimos al final cuando llegan ahí a tomar las posiciones finales, esas llantas ya realmente no daban para más, y lo mismo con Checo. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? De lo que hoy un manejo pues preciso y cuidadoso les pudo brindar, porque de otra manera hubieran sufrido lo que le pasó a Stroll, lo que le pasó a Verstappen, lo que en algún momento también pues el resto de los que venían atrás no pudieron. El mismo Albon tampoco encontró ritmo dentro de lo que venía haciendo, porque la presión que tuvo en algún momento para llevarse la posición de Checo fue importante, que eso es lo que también deja a Checo, más allá del tema de las llantas, le resiste a Verstappen, le resiste a Albon, al mismo Leclerc, y al final logra entregar el auto en perfectas condiciones y llevarse un podium sensacional. Sí, bueno, y además, bueno, pues resistió, y eso no se puede negar, porque tenía con qué, porque el Racing Point este fin de semana en Turquía, pues me podría yo atrever a decir que fue el mejor chasis de todos. El mejor equipo de este fin de semana se llama Racing Point. Y ahí el tema es, bueno, sacar el jugo a ese mejor equipo. Y se lo sacaron. Por un lado, con la posición de privilegio de Lance Stroll, con estar a la cabeza durante tantas vueltas hasta que entró, cambió y cambiaron las situaciones, y Checo Pérez, que tuvo las armas para poder contener a Verstappen, a Albon, y sin embargo ya al final ya se le estaba complicando mucho, pero la pudo salvar. Lo que no pudo salvar, por ejemplo, es que llegara Hamilton y le dijera: con permiso, voy a tomar el lugar que podría corresponderte a ti para que finalmente te puedas llevar tu primera victoria. Qué lástima, pero también creo yo, Alex, salvo tu mejor opinión y la de nuestros amigos, que eso nos da una idea de que eso que ha estado buscando durante tanto tiempo Checo podría llegar en los 3 últimos grandes premios de la temporada. Porque ahora vamos a Bahrein, Ojalá. a 2 grandes premios en diferentes diseños de circuito, y Abu Dhabi, que como comentábamos al principio antes de iniciar la transmisión, pues es un circuito en el que no vas a tener carreras así ultra espectaculares, es la mitad de la fiesta y la mitad del espectáculo de la Fórmula 1, pero ahí está clara la posibilidad de que Checo, si finalmente se va a despedir de la Fórmula 1, que esperemos que no, pues pueda irse con una victoria, porque por supuesto que le hace falta. Y ahorita precisamente te iba a decir, normalmente no estoy acostumbrado a hacer esas cosas, pero podría meter un poquito de jiribilla a lo que hemos estado platicando hasta este momento. ¿Qué pasa con las especulaciones? Finalmente hubo ataques fuertísimos, ya sabemos, los aficionados mexicanos pasionales, en fin, por la decisión de Racing Point de separar a Checo del equipo y llamar a Sebastián Vettel. ¿Puede justificar Sebastián Vettel lo que hicieron al llamarlo a Racing Point con la carrera de este fin de semana? Ahora, ¿puede justificar la petición de los aficionados mexicanos de que separen a Alex Albon de Red Bull? ¿Y puede justificar la petición, hasta con veladoras, de que sea Checo Pérez el que se vista con el overall de Red Bull para la próxima temporada? ¿Puede pasar eso? Mira, yo creo que sí, o sea, sí lo justifica. El tema un poco es, cada carrera es una historia, y vas viendo una fotografía de lo que de alguna manera se está planteando. Yo creo que antes de Turquía, la pregunta en el caso específico de Sebastián Vettel es, por supuesto que no, o sea, no hay manera. Sin embargo, lo hemos platicado desde el momento en el que se da el anuncio de por qué se da la llegada de Sebastián Vettel a Aston Martin, porque es un tetracampeón, porque es un talento que, vamos, no hay que ponerlo en duda, ahí está, y porque comercialmente pues le trae un beneficio justamente a la estrategia que trae el mismo Lawrence Stroll de reposicionar una marca que había venido perdiendo consistentemente valor en el mercado, y que un Sebastián Vettel, pues esa es la pieza
que hacía falta como para que ese rompecabezas dentro de la estrategia de Lawrence Stroll como un gran hombre de negocios, pues pudiera echarla a andar. Entonces, eso está justificado desde antes. Y lo que ocurre hoy justamente con Turquía y lo que mencionas, ¿no? Cómo va de alguna manera Sebastián Vettel ya harto de la situación en Ferrari, viendo con entusiasmo su llegada a Aston Martin, por lo que ve justamente también Sebastián Vettel, que con el que comparte podium es con el piloto al que llega a sustituir en el coche y en el equipo al que va a llegar y que está en condiciones sin duda de estar subiendo ahí al podium de una manera constante. Entonces, por ese lado, vamos, creo que estaba justificado desde antes. Hoy se refuerza un poco la decisión. Hay por ahí un meme, ¿no? Incluso de Lawrence Stroll, pues preguntando que a quién se le ocurrió despedir a Checo Pérez, ¿no? Y le contesta alguien del equipo, pues usted, patrón, ¿no? Y bueno, ahí como que se siente mal por la decisión, pero me parece que sí, triste para nosotros ver a nuestro piloto fuera, a lo mejor de las posibilidades que hoy ese Racing Point termina como redondeando, o este fin de semana termina redondeando lo que habíamos estado deseando que ocurriera el fin de semana, el que se llevaran una pole, el que terminaran los dos autos, digo, casi los vemos partir juntos, sin embargo, uno en primero, otro en tercero, la carrera que estuvieron Lance Stroll ahí en la punta durante muchas vueltas, un Checo Pérez aguerrido que termina en una extraordinaria posición. Ese es el Racing Point que estábamos esperando ver que fuera así toda la temporada. Ya lo has dicho, por el tema del COVID, por una serie de situaciones que no les permitieron tener esa continuidad en el desarrollo, los limitaron en posibilidades, pero vamos, justificado está. Y la petición en cuanto a Checo, bueno, pues ha sido la ilusión desde el momento en el que se da el anuncio de su salida, con la posibilidad de que llegara a pelear en un equipo, como él lo dijo, un proyecto que me entusiasme en las palabras que él decía. Pensar en un Williams, pensar en un Haas, pensar en un Alfa Romeo, híjole, era pensar otra vez en remar contracorriente desde el fondo, y la verdad es que ya por la veteranía que tiene Checo, pues se antojaba difícil que eso pues lo entusiasmara, ¿no? Sí, mira, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero a mí me entusiasmaría que llegara Checo a Red Bull, pero a compartir el equipo con Alex Albon, no con Max Verstappen. Porque Max Verstappen sería un compañero rival de equipo muy, muy, muy complicado. Pero bueno, finalmente, y estoy seguro, Checo, eso lo tendría sin cuidado, él va a hacer lo suyo, a hacer un buen trabajo, a buscar victorias, lo que hace un piloto, ¿no? Y todo lo demás, bueno, pues no es lo de menos, pero no lo mete a su bagaje, pues sería llegar con una carga muy negativa a entrar a una escudería. Pero si llega ahí, va a llegar a una situación muy comprometida. El problema es entonces a dónde va, ¿no? Porque pues, siguen estando abiertos los equipos de Haas, pero se da un hecho que Mazepin y Mick Schumacher van a ocupar esos asientos, como ya pudimos ver lo que pasó con Williams. Parece mentira, pero bueno, yo creo que para el futuro, ya sabemos que para 2022 que cambia la Fórmula 1, que las cosas van a cambiar también radicalmente, que podemos empezar a ver el cambio de guardia y eso, pues va a haber mejores o mayores oportunidades. Ya escuchamos que Checo dijo que a lo mejor toma un año sabático. Pues a lo mejor esa puede ser una buena solución, pero también sabemos lo complicado que es dejar la Fórmula 1 y regresar. Pero la verdad de las cosas es que dejar la Fórmula 1 en 2021 para regresar en 2022 no está tan mal si existe, si se abre la posibilidad, si existe la posibilidad, porque, bueno, para 2022 vamos a tener a lo mejor hasta 2 asientos en Mercedes disponibles y a lo mejor vamos a tener asientos más con mayor disponibilidad en otros de los equipos ahí que en este momento están creciendo o están trabajando muy bien, pero puede darse esa situación. Pero bueno, Alex, finalmente, y porque pues ya nos tenemos que ir, Checo Pérez, la suma de puntos siempre es muy importante.
Los resultados, ya lo hemos dicho, siempre son muy importantes. De golpe y porrazo regresa al cuarto lugar del campeonato, por detrás de Verstappen, de Bottas y de Hamilton. Y en el campeonato de constructores yo me tomé la libertad de pronosticar que con una gran actuación de los dos pilotos de Racing Point que la necesitaban, podían volver a saltar nuevamente al tercer lugar de constructores y dejar un poquito atrás a McLaren y a Renault, que los habían echado para atrás en la carrera anterior. Y lo hicieron y ahora están en tercer lugar con 154 puntos sobre 149 de McLaren y 136 de Renault. Con Ferrari con 130 por también otro golpe de suma de puntos bien importante. Para ellos, para Renault, Ferrari se convierte en una amenaza por esa diferencia de 6 puntos en las 3 últimas carreras de la temporada. Entonces, las cosas fueron interesantes, se fueron poniendo más interesantes y terminaron siendo la mar de interesantes. La carrera me parece, como comentábamos, Alex, que ha sido la mejor del año. Las pistas nuevas, o sea, Portimao, Imola, Mugello, inclusive las condiciones que cambiaron tanto las cosas o drásticamente las cosas en el Nürburgring, han sido los mejores grandes premios de la temporada. Turquía, junto con el Nürburgring, regreso, y digamos Imola y Mugello y Portimao con debuts, pues ha sido extraordinario y me parece que eso a lo que abona, de alguna manera, es que haya pocos, aunque está todavía por verse y por discutirse, que puedan estar muy en contra de que pueda haber 25 carreras en un año. Ahorita están 23, aunque con lo de Vietnam hay que ver en dónde colocan esas 23, pero que podrían terminar con 25 carreras en el calendario, pero yo lo aceptaría de mil amores si vienen incluidas en esas 25 carreras estas que hemos mencionado, estas pistas que hemos mencionado hasta este momento. Sí, y eso pues nos lleva también al tema del anuncio justamente de la carrera en Arabia Saudita, ¿no? En Jeddah, que nos seguimos cuestionando a veces o preguntando qué necesidad hay de querer ir a experimentar esas ideas, ¿no? Obviamente es la parte de negocio, no hay que ponerle, no hay que darle muchas vueltas, pero como bien lo dices, estas pistas que de alguna manera, unas que han revivido, como el caso de Turquía, otras o Imola, o las que se sumaron a un calendario de una temporada inédita, que nos han regalado justamente lo mejor de la temporada, incluso sobre pistas que ya tradicionalmente forman parte del calendario, con las honrosas excepciones como Silverstone o como Spa, la misma Austria, que nos regaló buenos momentos, la verdad también hay que mencionarlo, pero híjole, la verdad es que sí, tendríamos que pensar en que las pistas como las que hemos mencionado fueran parte ya del calendario de una manera permanente para poder vivir las emociones que nos regaló esta temporada, ¿no? Sí, pues sí. Mira, todavía buen sabor de boca, buen sabor de boca por y nos quedaron ratos. Buen sabor de boca por el resultado de Checo Pérez y abiertos a la posibilidad con estas expectativas de que pudiera mantenerse en la máxima categoría. Sigo pensando que es un poquito complicado porque cada equipo ve las cosas de una manera diferente, toman en cuenta factores, elementos diferentes a los que uno con el corazón, con los deseos pudiera ver, ¿no? Ya con esto ya mañana pongan el overall de Red Bull, ¿no? Hay que irnos también con calma, ya el mismo Checo ya nos lo enseñó, ¿eh? Tranquilos, vamos a ver qué pasa, yo me concentro en lo que viene, si no quedo, pues a lo mejor me voy al año sabático, qué sé yo, pero la Fórmula 1 es total y absolutamente impredecible. Vamos a ver entonces qué es lo que nos depara en la última parte de la campaña. Así que, Alex, pues nos vamos. Te mando un abrazo y te doy las gracias por estar con nosotros como cada domingo. Y pues te veo contento, estoy contento, estamos todos contentos, pero y listos para invitar a nuestros amigos a que nos acompañen el próximo domingo en otra edición de Auto y Pista, ¿no? Así es, por supuesto, te mando otro abrazo de vuelta y nos quedan 3 carreritas nada más, mi querido Marco, esta temporada que ha sido
sensacional en muchos sentidos. Pues a disfrutar lo que nos queda y por aquí estaremos la próxima. Un abrazo grande. Claro que sí, Alex, un abrazo muy fuerte. Disfrutar y además con la cosa de que si las cosas van como se está pensando que puedan ir, que ojalá de veras sea así, pues no vamos a tener que esperar mucho tiempo para que inicie la nueva campaña. Así que bueno, pues eso también hace que nos estemos frotando las manos. Abrazo nuevamente, Alex, a todos nuestros amigos, abrazo. Gracias por acompañarnos aquí en Auto y Pista el día de hoy. Los invitamos para nuestra próxima edición.